Retomemos un poco esto del sistema mixto. Hay que entender. Hay que ver que este sistema, bueno, le comento, yo no lo acepto, les he explicado por qué. Hay diversos autores, al igual que su servidor, a los que yo me adhiero, que indican que no existe un sistema mixto como tal porque rompe los principios de la lógica. Esta idea de lo mixto o lo ecléctico, les comentaba, no es válida o aplicable para un sistema normativo, para algo científico, por decirlo así. El principio de identidad reza: una cosa es o no es, no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que las características de un objeto deben de ser tales que nos permitan identificarlo. Piensen lo siguiente. Este ejemplo, recuérdenme si se los di. Gabriel, ¿a usted le gustan los tacos campechanos? ¿Y qué llevan los tacos campechanos allá donde usted vive? Pues longaniza y bistec, creo. Longaniza y bistec. Y te pregunto, ¿el taco campechano te sabe a longaniza o a bistec? Pues sí, ¿no? ¿O ya tiene un sabor distinto? No, es distinto. Es distinto el sabor. Ujú. Siguiendo el principio de identidad, un taco campechano es en esencia algo distinto. Tiene características que lo hacen único. Ujú. Si yo te dijera, pídete un taco mixto de bistec con longaniza, ¿sería lo mismo? Pues no. Esto es lo que debemos de entender. Esta idea de la mixtura se utiliza normalmente cuando no se tiene claro cómo categorizar una figura. Y por lo tanto se dice, pues si tiene pedacitos de A con pedacitos de B, pues es algo mixto. Ejemplo, cuando se hace de tarde, en el transcurso del día, ese periodo cuando el sol está en el ocaso, diremos que es algo mixto, porque se ve tantito el sol y tantito la luna, hay oscuridad y hay luz. ¿Será un periodo mixto o será un periodo diverso? Es un periodo diverso, es algo que debemos de entender como distinto. Y esto ocasiona, obviamente, que para la lógica debemos de tener claro este principio. Esta idea del sistema mixto, les platicaba yo que surge con el derecho francés del periodo napoleónico. Y en él se estableció una primer parte, la fase de instrucción secreta o inquisitiva, y una fase de acusación y fallo pública.
Esto ya lo hemos platicado que pues se parece muchísimo al sistema inquisitivo español y al sistema inquisitivo en general, donde tiene una fase de instrucción secreta y después viene una fase de puesta en publicidad, ¿se acuerdan? Y en la fase de puesta en publicidad es justamente donde se da contestación a la acusación, perdón, se da contestación a las pruebas que hay en mi contra y se pasa para fallo, para que se dicte una sentencia. Les pregunto a ustedes, pues no se parece mucho al sistema inquisitivo. Entonces, ¿qué lo vuelve mixto? Y es lo que ustedes tienen que empezar a preguntarse. Por eso nos tardamos tanto en el recorrido histórico, para que ustedes puedan analizar ambos sistemas. Y les platicaba, pues esta idea de tener unos artículos acusatorios y otros artículos inquisitivos, pues hay que entender que lo inquisitivo permea a lo largo de lo acusatorio. En rigor de verdad, no existe un código 100% acusatorio. Siempre tendrá alguna figura oficiosa, perdón, alguna figura inquisitiva. Lo que se trata del sistema es establecer que el proceso tiene como finalidad garantizar los derechos de los sujetos que en él intervienen, tanto de la víctima como del imputado, tanto del actor como del demandado. ¿Queda claro? El proceso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Garantizarlos. Y por lo tanto, tratar de evitar toda forma de proceso inquisitivo, que reitero, no se ha conseguido, por lo menos en la actualidad, no existe un proceso que podamos decir 100% inquisitivo. Perdón, 100% acusatorio. Ahora, esta idea de la mixtura, les platicaba, pues viene desde ese periodo, 1810, 1805, y fue la influencia de este código Napoleón, pues como ustedes saben, fue mayúscula en todo el proceso, en todos los países y obviamente en el nuestro. De tal modo que esta idea pues fue la que se estableció en muchos países, dentro de ellos en el nuestro. Y se habla, la doctrina dominante mexicana establece que existió el sistema mixto, que fue el sistema que estamos haciendo la transición. A partir de la reforma del año 2008, que entró en vigor en el año 2016, se dice que la transición es de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. ¿Estamos? ¿Por qué lo dicen así los autores? Bueno, pues pienso que a lo mejor es más fácil o pesa menos decir que antes teníamos un sistema inquisitivo, en lugar de decir que teníamos un sistema inquisitivo. Hoy en día pasa mucho, se sigue dando el mismo argumento. Cuando se le señala
que actualmente tenemos figuras inquisitivas que debiesen de desterrarse de un sistema acusatorio, terminan concluyendo estos genios del derecho diciendo, bueno, lo que tenemos entonces es un sistema mixto, pero mayoritariamente acusatorio. Entonces, a mí todas esas cuestiones me generan mayor confusión y por lo tanto, creo yo que debemos de hablar de que existe o un sistema inquisitivo o un sistema acusatorio. No podemos hablar de la mixtura. Y les daba un ejemplo, no sé si recuerden, que les decía de un vaso de agua. ¿Recuerdan? Un vaso de agua o está limpio o está sucio. No puede decir que el agua está mixta, ¿o sí? Lo mismo ocurre con nuestro sistema. Pensemos lo siguiente, Sandra, Daniela, ayúdenme con este ejemplo. Vamos a pensar que la someto a un procedimiento penal. ¿Estamos? Y lo primero que voy a hacer es arraigarla. ¿Sabe usted qué es el arraigo? Como figura jurídica. No. Arraigar quiere decir meterla a la cárcel en lo que investigo. Pero no se va a llamar cárcel. ¿Sale? Se llama centro de arraigo. En el centro de arraigo hay rejas, al igual que en una cárcel. En el centro de arraigo hay custodios, al igual que en una cárcel. En el centro de arraigo está usted privada de su libertad, al igual que en una cárcel. Pero no es una cárcel. ¿Sí estamos de acuerdo, Sandra? No. ¿Por qué? Nada más cambió el nombre. Todo quiere. Pues sí estamos aquí. Y espérese, el arraigo está establecido en su Constitución, en el capítulo de derechos humanos. Entonces usted tiene el derecho humano a que la meta a la cárcel. Y la Corte Suprema de nuestro país ha dicho que es legal, bonito y protector de derechos. Para que ni empiece, luego va usted ay, mi presunción de inocencia, y ni empiece. ¿Sale? Bueno, ya que yo la tengo en la cárcel para investigar, ¿se acuerdan en dónde los metían en la cárcel para investigar? En el sistema inquisitivo, ¿no? Ok. Entonces, ¿podríamos decir válidamente que el arraigo es una figura de un sistema inquisitivo? Muy bien. Ya que usted cumplió su arraigo y yo tengo elementos para presentar una solicitud de imputación, voy ante un juez penal. Y ahora, el delito que le imputo tiene prisión preventiva oficiosa, también establecida en su Constitución en el artículo 19, es decir, en el capítulo de derechos humanos. Y la prisión preventiva oficiosa quiere decir cárcel automática durante todo el tiempo que dure el proceso. ¿Cómo ves? ¿Está emocionando, Sandra? Y aquí ya no la voy a tener en el centro de arraigo porque, oiga, qué barbaridad. Aquí sí ya la voy a meter a un centro de reinserción social con todos los demás reos. Pero a usted no la voy a considerar reo. Aunque esté con los mismos presos, aunque esté en la misma cárcel, aunque esté en el mismo recinto, ¿le queda claro que usted todavía no es un reo, Sandra? No. ¿Por qué no? Si le estoy diciendo. Pero no hay alguna distinción, al menos otro uniforme o algo. Bueno, si quiere le cambiamos el uniforme. Si ese es el problema, le damos de otro color, hombre. Yo pensé que usted se iba a preocupar por su libertad o temas importantes, pero ante todo el glamour. Bueno, le vamos a poner un uniforme. Bueno, y tiene usted razón, ni siquiera cambian el uniforme, todos llevan el mismo.
Sí han visto el uniforme de los centros de reinserción en nuestro país, ¿no? Que es como un cafecito. Bueno, a usted le vamos a poner un gris. Ándele, para que resalte de los demás. Pero va a estar ahí con ellos todo el tiempo que dure el procedimiento. Y esta figura de la prisión preventiva oficiosa ni siquiera la tiene que pedir el Ministerio Público. El juez está obligado a meterle a la cárcel durante todo el tiempo que dure el proceso. Estas son figuras que tenemos vigentes en nuestro país. En la Constitución. Yo les pregunto, ¿no se parecen mucho a la prisión preventiva en un sistema inquisitivo? Y entonces, ¿qué le van a decir ustedes a su maestro de procesal penal el día de mañana? Oiga, maestro, pero estas son figuras inquisitivas. ¿Cómo me dice usted que vivimos en un sistema acusatorio? ¿Qué le van a contestar? A ver, Sandra, a ver. Luego te quieres poner tú con esas ideas revolucionarias y locas de tus derechos. A ver, así como el 19 dice que te voy a meter a la cárcel en automático, el 20 dice que te presumo inocente. Entonces, tú vas a estar adentro de la cárcel, pero yo te presumo inocente. ¿No estás contenta ya, sí? ¿Por qué no? ¿Tienes la presunción de inocencia? ¿Y eso de qué me sirve? No sé, pero ya la tienes. O sea, también todo quieres. Y dense cuenta entonces cómo las garantías se convierten en palabras. Yo le pregunto a usted, Sandra, ¿cuántos inocentes conoce usted que estén en la cárcel? Bueno, ¿o cuántos inocentes debiesen estar en la cárcel en un plano ideal? Ninguno. Ninguno, ¿verdad? Si eres inocente, ¿por qué estás en la cárcel? ¿Y sí sabe usted que en nuestro país el 40% de la población de los centros de reinserción social todavía no tienen sentencia? Sí, hay una frase que a mí me gustaba, que era decía que muchos podemos asegurar que no vamos a cometer un delito, pero no podemos asegurar que no vamos a estar en la cárcel por uno. Muy bonita frase. No, y es que debemos de entender que el proceso penal podemos vernos inmiscuido en un procedimiento penal aunque nos portemos bien. ¿Están de acuerdo? Yo voy manejando sin ir en estado de ebriedad, en con completo cuidado, y aún así se me puede salir una llanta de mi vehículo y esa llanta ir a impactar a alguien y lesionarlo. Y seré responsable penalmente, ¿no? De lesiones culposas. Por eso, siempre les comento que el proceso penal, hay que pedir un proceso penal como el que quisiera que me aplicaran a mí, no como el que quiero que le apliquen al que me lastimó. Porque hay que entender que me puedo ver inmiscuido en un proceso penal, aunque yo me porte bien. Y la idea de cualquier procedimiento, aquí no tiene que ver la materia, de cualquier procedimiento tiene que ser siempre limitar el poder del Estado y garantizar los derechos de de todas las personas. Para eso debe servir el proceso. Entonces, esta idea de los sistemas mixtos, bueno, ustedes ya tomarán su postura el día de mañana.
Estoy seguro que si son servidores públicos, dirán que hay un sistema acusatorio. Y cuando les digan, oiga, pero estas figuras son inquisitivas, contestarán, bueno, es un sistema acusatorio mixto, con 3, 4 figuritas inquisitivas. No sea chillón, hombre. Si no, imagínense, ¿qué vamos a hacer? Hay que entender que la presunción de inocencia, Sandra, pues no debe de ser más que una palabra, más que una figura. Debe de ser un derecho efectivo. Estoy revisando un asunto que tengo que presentar una apelación, un asunto en materia penal, donde el juzgador, y así lo pone en su sentencia, dice que el sujeto sentenciado se ve que sí participó en el hecho ilícito, aunque nunca se ve que haga nada. Nunca se ve, es un delito de robo, nunca se ve que se apodere de un bien, nunca se ve siquiera que se introduzca al lugar donde dicen que robaron. Se ve un video donde está barriendo el patio. El patio del lugar donde robaron, pero dice, ¿está ahí cuando robaron? Y además en el video se aprecia claramente cómo no está barriendo, como que nada más está haciendo guaje y anda vigilando, como echando aguas. Y además en ese video se aprecia claramente que es el sujeto que estoy sentenciando, porque el que habla es el juez. Que si bien es cierto, tiene gorra y cubrebocas, al tenerlo aquí frente a mí, pues es claramente que es el mismo sujeto. ¿Cómo ve usted la presunción de inocencia, Sandra? Pues no, o sea, realmente pues aún con ninguna prueba, él ya está haciendo conjeturas de lo que sucedió, aunque no tenga ninguna prueba clara. Pero así van a emitirse las sentencias el día de mañana. Entonces tienen que tener ustedes cuidado todo esto. ¿Y qué alegan? ¿Por qué este sujeto es el ratero? Uno, porque es drogadicto. ¿Están de acuerdo conmigo? Y si es vaguito y drogadicto y algo se pierde, ¿quién se lo robó? Pues el vaguito. Pues, ni modo que quién. Eso sí es discriminación. No. A ver, le voy a mandar la sentencia y usted va a leer cómo la sentencia claramente dice que se probó más allá de toda duda razonable y respetándole todos los derechos humanos al sujeto. ¿Eh? No empiece usted con sus ideas revolucionarias, que aquí no venga con esas locuras. Este sujeto es más peligroso que el Chapo Guzmán y por eso le vamos a meter 8 años y medio de cárcel. ¿Cómo ven? Está bien, ¿no? Es más, se me hace poco. 300 años de cárcel debiese de ser. Porque si no, imagínense, al rato, ¿qué va a pasar? Dense cuenta que el proceso no está siendo utilizado como un límite al poder. De ahí que regreso al planteamiento. Podemos hablar de un sistema mixto de procesamiento donde tengas pedacitos inquisitivos y pedacitos acusatorios. ¿De qué sirve que yo le diga a Sandra, usted tiene la presunción de inocencia en la cárcel? Dígame. No, realmente no sirve de nada. Pienso en lo siguiente, sistema acusatorio. ¿Qué quiere decir? Que quien presenta la acusación es el Ministerio Público. ¿Está de acuerdo? Quien hace la imputación es el Ministerio Público y él es el que clasifica el delito. Todo eso suena precioso, pero escondidito hay un artículo que dice, si el juzgador detecta que está mal la clasificación jurídica que hace el Ministerio Público, él puede reclasificar.
y le va a decir al Ministerio Público, oye, esto no es robo, es fraude. Y vamos a abrir la etapa de investigación complementaria, donde el Ministerio Público, tú vas a investigar, tienes libertad de investigar lo que tú quieras, pero yo ya te dije que es fraude, ¿eh? Pero si quieres, investiga robo. ¿Qué va a investigar el Ministerio Público? Es fraude. ¿Y dónde queda entonces lo acusatorio? Si el juez le está diciendo que investigar. ¿Ya ven? Pero cuando ustedes planteen estos problemas a los HH doctos, redactores del código y a los impartidores de justicia, le van a contestar, bueno. Son dejos de sistema inquisitivo. Cuestión de nada, maestro. A ver, hay 600 artículos y usted se fija en los 15 malitos. También, no manche. ¿Por qué mejor no se pone a aplaudir los otros 545? Entonces tenemos un sistema acusatorio con pinceladas de inquisición, detallitos pequeñitos que impactan en la libertad. Bueno, es otra cosa, maestro. También usted, ¿qué quiere? ¿Que dejemos salir a todos los delincuentes? Lo que ustedes es un sacadelincuentes que quiere la impunidad. No, lo único que pido es que se respete las reglas del juego. Entonces, con esto ustedes tomen decisión, tomen postura. Si dicen, la doctrina mayoritaria en nuestro país habla del sistema mixto, y yo lo he leído en muchísimos libros. Reitero, a mí no me parece adecuado por las cuestiones que les he comentado. Esa idea de que vamos a platicar en las nubes, el discurso, y ya lo que pase en la práctica, lo que pasa en los juzgados es otra historia, a mí no me parece atendible. ¿Queda claro? Ahora, ¿alguno de ustedes tuvo oportunidad de ver la sentencia que les mandé? Perdón, la audiencia que les mandé. ¿O no les dio tiempo? A ninguno. Bueno, si quieren la platicamos la siguiente sesión. Tengo que suspender la clase el día de hoy porque tengo que ir a una audiencia. Entonces vamos a suspenderla en este momento y nos vemos el día miércoles. Por favor, vean la audiencia que les he enviado para que ustedes puedan partir de un enfoque distinto en esta función del juez. El día miércoles vamos a estudiar las instancias. Ya vamos a entrar al tema de las instancias para definir qué es un proceso. ¿Queda claro? Perfecto. Bueno, pues tengan un excelente resto de jornada e inicio de semana y nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.